quirófano. Continuamos acá en Rumores de la Calle. No olviden nuestras redes sociales, @Rumores de Calle y @Jorge Benesra. Ya tenemos en el estudio al doctor Luis Isquiel, él es abogado, pero también, como hemos hecho referencia, es un experto en materia de seguridad y hoy queremos seguir comentando sobre el problema de todos los venezolanos. El principal problema de todos los venezolanos que tiene que ver con inseguridad y violencia, que son dos cosas distintas, pero que se han ido acentuando y se han ido amalgamando con el tiempo y que por supuesto cada vez lo sentimos en nuestra vida diaria. Doctor, bienvenido acá a Rumores de la Calle nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Hoy vamos a empezar por allí. Hoy veía en el Diario Nacional que Caracas era uno de los principales focos del secuestro en Venezuela. O sea, yo de hecho lo hice en la antesala del programa, Caracas, y lo abro como interrogante, ¿la capital del secuestro? Bueno, Caracas no solo es la capital del secuestro, es la capital del delito en general. Hay una organización mexicana que se encarga de hacer el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo y Caracas se ubica en el tercer lugar, detrás de San Pedro Sula y Acapulco. Pero es la primera capital, ¿no?, del mundo en materia de criminalidad, principalmente. Ese ranking está hecho con base en los homicidios. Con base en el secuestro hay otros rankings que ubican a Caracas como la quinta ciudad con mayor cantidad de secuestros en el mundo. El secuestro ha tenido una particularidad, unos cambios importantes en los últimos 15 años. Antes de 1999, el secuestro se ejecutaba principalmente en los estados fronterizos y las víctimas eran generalmente los ganaderos. Desde 1999 hasta acá ha habido como un boom del secuestro y entre otras particularidades este delito se ha trasladado hacia el centro del país y hoy Caracas es el epicentro del secuestro junto con una parte del estado Miranda, estado Carabobo, estado Aragua, estado Lara. Entonces esa ha sido una variación. Esto ha ocurrido entre otras cosas porque muchas de las bandas que anteriormente se dedicaban al robo de bancos o al robo de camiones blindados se pasaron al secuestro. Ahora son bandas de secuestradores. ¿Por qué? Porque el secuestro es un delito muy lucrativo, donde se puede obtener muy buena cantidad de dinero y es un delito menos riesgoso que estas dos modalidades delictivas. Entonces eso ha hecho que se hayan trasladado a ese tipo delictual. Y por eso, bueno, las cifras se inflan. Por cierto, como dato curioso, yo leí hace tiempo, pero justamente esta semana, debido a la muerte de Di Stéfano, este jugador conocidísimo del Real Madrid, histórico, la leyenda del fútbol, veíamos cómo Venezuela en los años 60, por allá en 1963, sale a la luz pública por el hecho del secuestro de Di Stéfano en Caracas. Se hospedaba en el Hotel Ávila, en un hotel en San Bernardino, perdón, y lo tomaron como secuestro. Claro, fue un secuestro más político que el que hoy podemos conocer. Fue un grupo de estos de guerrilla urbana que iba contra Rómulo Betancourt y quería ser ante la opinión pública reconocido. Pero es allí como que dice donde arranca. Sin embargo, hago referencia a esto porque si bien fue un secuestro emblemático de la época y de referencia, si uno saca, y no sé si tendrá ese número preciso, en los secuestros desde 1960, 1950 hasta la fecha, hasta el 99, bueno, era una cifra mínima en comparación a los secuestros de 1999 al 2014. Hay estudios que señalan que entre 1958 y 1998, la etapa de la República Civil, ocurrieron en Venezuela alrededor de 300 secuestros. Y algunos, ese emblemático de Di Stéfano, como tú dices, ni siquiera era un secuestro extorsivo para cobrar un rescate, sino que era un secuestro para darse publicidad. De hecho, ese secuestro motivó una reforma del Código Penal donde se incluyó el secuestro por motivos de propaganda política. Ese tipo delictual que no existía en ese momento. No existía porque no había ocurrido nunca en el país. A partir de 1998, bueno, se produce el boom del secuestro y principalmente el secuestro express, que es una modalidad que nació en México, se denomina el paseo millonario, allá lo denominaban el paseo millonario, y luego, bueno, como aquí se copió lo malo, aquí se copia, los delincuentes por supuesto copian estas actividades delictivas, y se trasladó a Colombia y a Venezuela. Y hoy el 90%, quizás más, de los secuestros que ocurren en el país son secuestros express, es decir, que duran menos de 24 horas. Y aquellos secuestros que ahora un poco más vemos que ahora las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de delito ahora están como que
con mayor foco, ¿no? Lo digo porque veía fotos también en el estado Carabobo, en el estado Aragua, habían localizado algunas casas que están en zonas rurales, pero que tenían toda la logística necesaria para mantener retenidos allí a las personas que secuestraban. Bueno, fíjate, porque es que hay dos tipos digamos, de delincuentes que se dedican al secuestro. Los delincuentes con mayor experiencia, que tienen mayor logística, son los que practican los secuestros largos. Porque para tú hacer un secuestro largo, bueno, tienes que tener un sitio donde resguardar a la víctima durante varios días, tienes que tener toda una logística importante. Las bandas que se dedican a secuestros express son como bandas menos expertas, con menos capacidad de esa logística, y por eso retienen a su víctima solo unas cuantas horas. Si no logran cobrar el rescate, bueno, las liberan. En algunos casos, en la minoría de los casos, las asesinan, en una pequeñísima parte de los casos, pero son bandas con otras características. Son muchos de estos delincuentes, como te decía anteriormente, eran personas que se dedicaban al robo. Muchas veces son delincuentes que son adictos a las drogas, son delincuentes muy violentos, que bueno, que si la víctima, digamos, ellos se sienten irrespetados por la víctima, pudieran ejercer alguna acción de violencia contra la misma. Así es. Por cierto, veíamos ahorita en pantalla, el equipo profesor colocaba la fotografía del secuestro, digamos, de esta periodista Nairobi Pinto, que fue un secuestro, por supuesto, que se corrió mucho por las redes sociales y, por supuesto, por todos los medios en general, y que hubo mucha presión por parte de los medios para la liberación de esta chica. Sin embargo, hubo todo, digamos, una capa de protección frente a la información que se podía generar, y hasta la fecha, de hecho, no se conoce mayor detalle de este secuestro. Entonces, al ciudadano le queda esa sensación de decir, bueno, si no se sabe mayor cosa de un secuestro tan emblemático, de un personaje público como pudo ser esta chica, ¿qué se puede esperar del común? Es decir, ¿para qué yo voy a denunciar? Bueno, Jorge, has dado en el clavo, porque el secuestro es el delito que tiene, quizás, estoy seguro que es el delito que tiene mayor cifra negra. Es decir, que ocurre, pero las víctimas no acuden ante la autoridad a denunciarla. Eso no ocurre, por ejemplo, con el homicidio. El homicidio tiene una baja cifra negra, bueno, porque el cuerpo es difícil de desaparecerlo, ¿no? Entonces, pero en el secuestro no está ocurriendo eso que tú dices, y es porque las personas no tienen confianza en las instituciones del país, y muchas veces también creen que los funcionarios policiales están involucrados en estas actividades delictivas, y, bueno, y tienen temor de acudir las víctimas a cuerpos policiales que ellos sienten que de alguna forma están involucrados. Cosa que no siempre es cierta, ¿no? No es tanta la incidencia como quizás la gente cree de que estén involucrados funcionarios policiales, sino que muchas veces ocurre que los delincuentes le dicen a la víctima, mira, nosotros somos funcionarios policiales o tenemos contacto dentro de los cuerpos policiales, si denuncia nosotros lo vamos a saber y vamos a tomar represalias en Bueno, hay muchos cuentos, ¿no? Incluso gente que ha comentado, no sé si son historias de camino o que se popularizan, pero que muchas veces le ha pasado a la gente que cuando va a denunciar se encuentra que el funcionario que los atiende o está cercano a ellos era uno de los delincuentes. Bueno, sí, hay historias que señalan que eso ha ocurrido, pero repito que yo no creo que sea en la proporción que mucha gente cree. O sea, sí hay funcionarios que se dedican al secuestro, hay exfuncionarios también que se dedican al secuestro, pero no es en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es delincuencia común que, bueno, que se dedica a este tipo de delitos. Por cierto, Jorge, hoy salió una información en el Diario Nacional, sí, extraoficial, de que hasta la fecha habían ocurrido en Venezuela alrededor de unos 110 secuestros en el país. En el 2014. En lo que va de año, y sin contar julio, era una cuenta hasta junio. Esa cifra de por sí ya es grave, esa cifra es muy grave. País donde sí, ocurre, es oficial. Exacto, si esa es la realidad, si eso es lo que está ocurriendo. Por eso proyecta unos 250 secuestros en el país, porque el segundo semestre del año siempre es más peligroso que el primero, bueno, por diciembre. Sin embargo, se dice que por cada secuestro que no se publica o que no se anuncia oficialmente, 3 o 4 no lo hacen. Así es, no, muchos más, Jorge, muchos más, fíjate. Desde hace 15 años no se publican registros oficiales de secuestro. Los homicidios se han publicado algunos, en algunos años han publicado o la tasa sobre 100.000 habitantes o alguna cifra, en otros años no han dado ningún tipo de información, pero con el secuestro ha sido constante, no hay información de los últimos 15 años. Ahora, el Instituto Nacional de Estadística en el año 2009 realizó una encuesta de victimización y percepción de seguridad ciudadana, y ahí tomó varios datos relativos a la criminalidad en Venezuela, y en esa encuesta, que es oficial, que la hizo el Instituto Nacional de Estadística, se indica
que en Venezuela están ocurriendo por año alrededor de 16.000 secuestros. 16.000. 16.000 secuestros, en su gran mayoría secuestros express. Y yo creo que esa cifra está más cercana, mucho más cercana a la realidad que estas cifras extraoficiales que hoy salen publicadas en el Diario Nacional. Porque si tú le preguntas a la gente en la calle, porque el secuestro es básicamente un delito que afecta a la clase media y a los sectores pudientes de la sociedad. Los sectores, digamos, más empobrecidos los afecta a otro tipo de delitos como el homicidio. Ahí se concentra, por ejemplo, el homicidio y otros delitos. Pero el secuestro se concentra básicamente en la clase media y los sectores con mayores recursos. Si tú le preguntas a cualquier profesional de este país, a cualquier comerciante, si conoce a alguien, si en su entorno alguien ha sido secuestrado, te vas a conseguir la respuesta afirmativa en la gran mayoría de los casos. Y es porque el secuestro en Venezuela, bueno, se ha convertido en una actividad cotidiana y que ataca con mucha intensidad. Entonces, si tú a cada conocido que tú le preguntas te dice que sí, entonces te señala que esa cifra de 16.000 secuestros por año está más cercana a la realidad. Sí. Amigos, hablamos con el doctor Luis Isquiel, abogado experto en materia de seguridad. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en Rumores de la Calle. Les recuerdo que tienen abierto el Twitter, @Rumores de Calle y @Jorge Benerra por cualquier pregunta o cualquier opinión que ustedes deseen generar en vivo. Así que ya volvemos. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.